Saludo a todos los que puedan tener la oportunidad de mirar esta grabación, este video, los que están conectados en este momento en vivo. Un saludo de parte del Señor, de parte del Dios Altísimo. En esta oportunidad me siento gratamente complacido de traer a ustedes en esta nueva oportunidad otra palabra de parte de Dios, de parte del Señor. Una palabra que hace algunos días estaba redarguyéndome y me hacía entender muchas cosas, me hacía comprender muchas cosas sobre lo que en definitiva podemos hacer, en definitiva lo que somos, escuche bien, lo que podemos hacer y lo que somos delante del enemigo, delante de las situaciones que son contrarias al poder y a la gracia de Dios. Fíjese, podemos hacer y quiénes somos. En esta oportunidad quiero hablarles de la autoridad. Autoridad. Identificar la palabra autoridad, si vamos a las diferentes definiciones que están planteadas en el diccionario, encontramos que autoridad es potestad, es reino, es dominio, es en definitiva imperio, poder, potestad, o sea, todas esas definiciones allí planteadas con respecto a lo que es autoridad. Eso nos define quiénes somos y quiénes y de qué manera tenemos que ser delante de la autoridad que nos fue delegada. Cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, cuando estamos convencidos, porque lo primero que hay que estar convencido, porque yo puedo estar consciente, yo puedo tener ideas o más o menos imaginarme quién soy delante de Dios y ejecutar, accionar en lo que yo creo que soy, o sencillamente quedarme tranquilo, quedarme quieto, quedarme reposado, solamente pensando o solamente imaginando las cosas que pudiera hacer yo con la autoridad que se me ha delegado, mas no ejerzo esa autoridad. Porque esto es una cuestión de ejercer la autoridad. Esta es una cuestión de aplicar las acciones para las cuales usted está cumpliendo una función específica. Podemos hablar de autoridades civiles, autoridades militares, autoridades religiosas. Todo en el ámbito de la vida, todo tiene un fin, tiene que haber una autoridad. En la casa tiene que haber una autoridad. Así también en los cielos hay una autoridad máxima que es el Dios Todopoderoso. Y lo que la autoridad defina, lo que la autoridad determine, eso es cumplimiento para todos sus súbditos, para todos aquellos que están bajo su autoridad. Bajo su autoridad. En este caso yo quiero referirme a lo que decía Lucas en el capítulo 4, versículos 31 y 32, y dice la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Su palabra era con autoridad. Él iba a la sinagoga de ellos, él iba a los templos y estaban los judíos allí, pero él les enseñaba, como dice en el libro de Marcos, con autoridad, no como los escribas. Allí hay una referencia, hay una comparación que hacen en Marcos sobre de que él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Entonces, esto nos lleva a tener una reflexión de lo que tiene que ser y de lo que debe ser la autoridad delegada. Porque la autoridad de los escribas era sencillamente otorgada por otros hombres, otorgada por sus conocimientos, la letra, lo que ellos pudieran digamos, determinar o conocer de la ley de la Torá, pues es lo que les daba a ellos cierta y determinados grados en su conocimiento. El grado de conocimiento le daba a ellos autoridad sobre los otros. Mayor conocimiento, mayor autoridad. Mayor edad, mayor autoridad. O sea, habían algunos elementos pues que estaban allí contemplados para poder adquirir esa autoridad. Pero hoy quiero hablarles de la autoridad de Jesús. Hoy quiero hablarles de la autoridad que delegó Jesús sobre sus discípulos y sobre sus siervos. Jesús, como Hijo de Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya cuando Él llega a la tierra, ya hablaba con autoridad. Recordemos en el libro de Lucas, cuando Él se le extravió el libro de Mateo, cuando Él se les extravió a los padres allá en Jerusalén, que bajaron a las fiestas, pues cuando ellos se dieron cuenta que habían regresado y no estaba Jesús con ellos, ellos volvieron nuevamente a la ciudad y empezaron a preguntar por Él, y lo encontraron hablando con los escribas y los doctores de la ley. Y entonces le preguntaron: ¿por qué nos hiciste esto? Y Él les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiere decir esto que ya desde el mismo momento que Jesús fue concebido dentro de María, ya Él tenía una autoridad delegada de parte de Dios. Hijo del Altísimo, le dijo Gabriel a María: Hijo del Altísimo, de Dios Omnipotente serás llamado. Y si es el Hijo de Dios, si es el Hijo del Hombre, si es el Hijo del Todopoderoso, indudablemente que ejerce una autoridad sobre todo lo que se mueve, sobre todo lo que está constituido, sobre toda la creación. Esa es la autoridad de Jesús. Entonces, esa autoridad delegada por el Padre sobre Jesucristo, pues nos lleva a determinar y a concretar que su poder, su determinación, viene directamente del Padre. Todo es por autoridades delegadas. Todo es por autoridades y potestades que fueron entregadas. Ese es, como podemos decirlo, que es un común denominador de todas las autoridades. El presidente o el hombre que ejerce poder sobre una nación, él llega a ejercer esa autoridad porque en algún momento, estamos hablando de los países democráticos, en algún momento fue elegido por medio de un proceso de votación como presidente, como gobernador o como alcalde de una ciudad. Entonces, cuando él llega a alcanzar ese cargo, ese puesto, entonces ya es la autoridad de una nación, ya es la autoridad civil de un estado o de un municipio, y como tal es reconocido por las otras autoridades. El caso de Jesús es un caso máximo, es un caso pues que arropa o es incomparable con las autoridades terrenales. Porque fíjense, con todo el conocimiento y con toda la sapiencia y todas las edades que podemos nosotros poder quizás determinar sobre los escribas y los fariseos en aquel tiempo, Jesús hablaba al pueblo y a ellos mismos con autoridad. Y cuando tú hablas con autoridad, primero tienes que tener moral para hablar con autoridad. Segundo, tienes que tener conocimiento. Y tercero, saber quién eres. Moral, conocimiento y saber quién eres. Estos tres elementos estaban allí completamente establecidos en la autoridad de Jesús, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Tenía
la autoridad moral porque no fue hallado pecado en él. Y sabía quién era. Y sabía de dónde venía lo que él tenía y lo que venía a ejercer. Porque tú puedes tener autoridad, pero entonces no sabes qué hacer con la autoridad que tienes. ¿Por qué? Porque te sorprendió el hecho de que en algún momento ejerciste un acto de autoridad. Pero en el caso de Jesús, ya él estaba convencido, él estaba claro, él estaba completamente convencido quién era y qué venía a ejercer, qué venía a cumplir y cuál iba a ser su tiempo y en qué tiempo y cómo su espacio o su estadía en la tierra. Pero la diferencia de Jesús con los escribas y fariseos era precisamente el hecho de que su autoridad estaba completamente delegada del Padre. ¿Para qué? Para que su doctrina, porque dice que se admiraban de su doctrina, que era completamente a lo que estaban en ese momento los escribas y los fariseos hablándole a la gente. Esa autoridad delegada por Dios para Jesús era sobre una nueva doctrina. Era sobre el nuevo pacto. Era sobre la estrategia, por decirlo así, que Dios iba a utilizar para la salvación tuya y la salvación mía. Era la autoridad del Señor. Era lo que Dios había delegado en él. Y cuando tú hablas, pues ocurre algo. Porque tú no puedes ser alguien con autoridad totalmente mudo. El Señor hablaba porque dice que les enseñaba. Y como les enseñaba, pues lógicamente que les hablaba. Porque Él estaba convencido de lo que le estaba enseñando. Él estaba completamente claro lo que le estaba mostrando. El conocimiento que estaba en ese momento expresando. Entonces, cuando decimos de que la autoridad se ejerce, es porque para eso la adquiriste, para eso la solicitaste, porque si no, puedes tener autoridad, pero si no ejerces la autoridad que te fue otorgada, la autoridad, la potestad que se te fue entregada, entonces eres un fatuo, eres un inicuo, eres una persona o cualquiera lo que sea, pues completamente empírico, por decirlo así. Empírico, porque no sabes lo que tienes en la mano, no sabes lo que Dios te entregó. Esas situaciones las encontramos en múltiples oportunidades. Fíjense lo que le pasa a Jesús cuando llegó a la ciudad y dice la palabra que un hombre que era un centurión envió a unos amigos a decirle a Jesús, esto lo encontramos en Lucas 7, versículo 6 en adelante, y le dice que a unos amigos que fueran donde el Señor y le pidieran por favor que fuera a sanar a su siervo. Él tenía un siervo amado, el cual estaba muy enfermo, estaba gravemente enfermo. Entonces dice que los ancianos de la ciudad fueron al encuentro de Jesús y le dijeron: es bueno que subas, porque este hombre ha sido bueno con la nación y nos construyó una sinagoga. Entonces Jesús dijo: está bien, iré. Pero dice la palabra que cuando ya estaban cerca de la casa del centurión, él envió unos amigos a decirle estas palabras. Y qué hermosas palabras, el mismo Jesús se impacta. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense, primera demostración de humildad. Primera demostración de humildad. Porque más adelante podemos comprobar de que él dice: yo también estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad y hago esto y hago aquello y hago lo otro. Él ejercía su autoridad, pero en ese momento él reconoció que lo que estaba aconteciéndole a su siervo, pues su autoridad no le valía, su autoridad no tenía peso, no podía hacer nada, porque era una enfermedad, era una situación de vida o muerte, donde el único que podía dar una respuesta, el único que podía dar una solución
a aquella situación era alguien superior a él. ¿Y sabes lo que impacta a Jesús? Cuando él dice, no soy digno que entres en mi techo. No soy digno. Él reconoció su pecado, él reconoció quién era, él reconoció sus falencias, él reconoció todas sus debilidades. Y entonces se habrá dicho él mismo, ese hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es un hombre tan digno, es un hombre tan grande, es un hombre tan especial, que lo que yo he hecho aquí en mi casa, lo que ha pasado aquí en mi casa, pues no es para que ese hombre tan justo entre aquí. Él reconoció sus pecados y más aún reconoció su humildad. Con esa actitud él reconoció que su poder, de que su autoridad estaba limitada y que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, era un hombre superior a él. Entonces le dice, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. No fue digno de venir al Señor. Fíjate que hasta dónde llega la humildad de aquel hombre que dice que no fue digno de ir al Señor. No fue digno. Tantas cosas quizás habría hecho este hombre que no se sintió capaz de llegar al Señor para decirle o para plantearle o para llamar su atención. No, él reconoció su bajeza. Y allí es donde está la grandeza de su fe. La grandeza de su fe es reconocer primero la bajeza, lo que somos delante de Dios. Cuando tú reconoces tu bajeza, lo poco que somos delante de Dios, entonces Dios te enaltece. El Señor te enaltece. Porque más adelante dice, ni en Israel he visto tanta fe. Ni en Israel he visto tanta fe. Pero ¿sabes dónde viene el convencimiento y la palabra que me estremeció? Es cuando él dice que no es necesario que vayas. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Estaba tan convencido aquel hombre y estaba tan seguro a quién le estaba hablando y estaba tan completamente entusiasmado de lo que iba a pasar y seguro de lo que iba a pasar en su casa, que le dijo, suelta la palabra. Imagínate hasta dónde puede llegar el pensamiento de aquel hombre que le dio a entender a todos los que estaban con el Señor en ese momento que no importa la distancia, que no importa la separación que esté establecida dentro del que va a soltar la palabra y el que la va a recibir, sino el impacto que va a tener. Porque él desde allá, desde mucha distancia, quizás poca, no sé, pero desde allá él sabía que solamente con el Señor soltar la palabra, esa palabra iba a moverse con autoridad, iba a llegar con autoridad al objetivo planteado, que era su siervo. Esto me impacta porque entonces nos hace entender de que el Señor en toda su poder, en toda su magnificencia, en toda su elocuencia y todas las cosas que podemos determinar de lo que representa Jesús para nuestras vidas y para el mundo entero, pues Él nos dio potestad, Él nos dio autoridad para soltar la palabra. Pero ¿sabes qué? Que a veces no tenemos la fe que tuvo el centurión. A veces no creemos que con lo que nosotros vamos a soltar, que con la palabra que vamos a dar, pues podamos mover naciones, podamos estremecer ciudades, podamos sanar los enfermos, podamos dar demostraciones de poder y de gloria para Dios, porque el centurión en ningún momento se vanaglorió, sino reconoció la autoridad de Dios, reconoció la autoridad de Jesús y le dijo, no es necesario, Señor, suelta la palabra y el siervo será sano. Imagínense la fe de este hombre, que él estaba seguro que esa palabra iba a llegar. Él no la veía, ni la sentía, ni la iba a percibir, pero él sabía que esa palabra iba a llegar porque quien tiene la palabra es el Señor de la fe. Quien tiene la palabra es el que hizo el universo, es el que hizo al hombre conjuntamente con su Padre. Es el Verbo. Y cuando estamos hablando de la autoridad de la palabra, porque dice que el Señor pues
todo lo hacía con autoridad. Con autoridad. Su palabra era una autoridad. Y sigue siendo una autoridad. Porque cuando yo leo las Escrituras, cuando yo tomo las Escrituras y hago lo que dicen las Escrituras, pues yo estoy adquiriendo autoridad. Por eso es importante que nos evaluemos y veamos cuál es nuestro nivel de autoridad. Si tenemos suficiente autoridad para sanar enfermos, si tenemos suficiente autoridad para limpiar leprosos, para echar fuera demonios, para sanar, para curar, para lo que sea, para lo que Dios nos envió, pero para eso tenemos que tener autoridad de parte de Dios. Pero para tener autoridad de parte de Dios, también tenemos que reunir las condiciones para poder adquirir esa autoridad. Eso es definitivo. Eso es más claro que el agua. No podemos decir que tenemos autoridad cuando verdaderamente nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras equivocaciones y nuestros errores no le hemos llevado a los pies del Señor. Porque podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos transgredir, hacer daño y cualquier cantidad de cosas. Pero cuando tú vas a los pies del Señor, pues tu autoridad es restituida. Pero hay que estar convencidos, hay que estar claros de que para poder resarcir, para poder alcanzar esa autoridad delegada por Dios, tenemos que primero tener un convencimiento. Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recomendaciones dadas a Tito de parte de Pablo. Esto, pues, exhorta y reprende. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito tenía una autoridad delegada por el apóstol Pablo y le daba esa recomendación de que ejerciera esa autoridad. Pero indudablemente había que tener moral, había que estar en condiciones espirituales lo suficientemente válidas delante de Dios para que esa autoridad realmente fuera ejercida. Me puedo cansar de reprender, me puedo cansar de orar por un enfermo, pero si mi autoridad, si lo que me fue delegado lo he manchado, lo he vituperado, lo he ensuciado, entonces pierdo autoridad. Dice el capítulo 5 del libro de Marcos que Jesús llegó a una ciudad donde se encuentra un endemoniado. Y dice que ese endemoniado, cuando él bajó de la barca, pegó un gran alarido, un gran grito y salió corriendo y cayó a los pies del Señor y le dijo: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué en este momento nos estás amedrentando? Ellos reconocieron los demonios que estaban, la legión que estaba en el endemoniado gadareno, en ese hombre, reconocieron la autoridad espiritual que tiene el Señor y que nos fue delegada a nosotros, porque dice el capítulo 9, versículos 1 y 2 de Lucas, versículo 1, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. A todos sus discípulos les dio poder y autoridad para sanar enfermos, para enfrentar, para echar fuera demonios, sobre todos los demonios. No hay demonio pequeño, no hay demonio de ningún tamaño que se pueda parar delante de la autoridad que fue delegada por parte del Señor a los discípulos. Y entonces, cuando tú verdaderamente te consideras discípulo del Señor, cuando te sientes con la suficiente autoridad moral, el suficiente convencimiento de quién eres y de lo que eres delante de Dios, entonces, en ese momento, tu autoridad, en ese momento, empieza a ejercerse. Tú te puedes llamar autoridad, tú puedes decir que eres autoridad, pero la autoridad fundamental,
la autoridad más grande es que tú le digas a los demonios, fuera y salen. De que tú le digas a la enfermedad, fuera y se va. Esa es la autoridad, porque es la autoridad delegada del Padre. Es la palabra tuya que sale con fuerza. Es la palabra tuya que sale con autoridad y es ejercida. Porque dice el Señor en el capítulo 55 de Isaías, de que Él envía su palabra a la tierra y dice que no regresa vacía. Entonces, si no regresa vacía, Él envía la palabra para que tú tengas autoridad, y cuando tú sueltes esa palabra, pues esa palabra no va a quedar vacía, sino va a cumplir para lo cual fue enviada. Eso, apreciados y amados hermanos, pues era lo que les quería hablar hoy. Espero que reconozcamos pues cuál es nuestro nivel de autoridad, cuál es verdaderamente lo que somos delante de Dios, para que entonces los demonios reconozcan, para que la enfermedad reconozca quién eres tú delante de Dios, quién eres tú delante del Padre y cuál es tu nivel de autoridad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y en una próxima oportunidad pues volveremos a conectarnos por esta misma vía. Y siempre recuerda, Jesucristo es la esperanza. Dios me los bendiga.